tal? Buenas noches. Bienvenidos a Radar Minero en nuestro primer de este año 2024. La persona ha estado bien la noche de anoche, celebrando en ya, haciendo tal vez una acción, las metas, los logros, los sueños alcanzados, pasado 20 retos, las metas que tengan 2024, año, un nuevo inicio con las de una de ver siempre adelante. Bueno, pues les deseo lo mejor 2024 de pleno de abundantes bendiciones, todo. Para nosotros aquí, Radar Minero 2023 fue un año de retos, de creer, viendo que las cosas siempre se pueden hacer mejor con el apoyo de personas, pues las cosas siempre van siendo mucho más fáciles y se van resolviendo de la mejor manera. El año 2023 trajo consigo retos importantes, trajo también consigo para el sector minero específicamente también mucha incertidumbre, de repente, vamos a decirlo así, una desestabilizar así las emociones de las personas que trabajan al interior de este sector. Se dieron muchos cambios hablando de la ley minera aquí al interior del sector minero. Y bueno, vamos a estar hablando de eso un poquito más, pero en el programa aquí con nosotros se incorporaron nuevas secciones, se incorporó con nosotros Armando Ortega, abogado y analista internacional, con la sección de el análisis, donde se ha podido compartir a lo largo ya de varios meses análisis, reflexiones de cómo está el interior del sector minero mexicano, pero también cómo está el sector minero a nivel internacional. Y la verdad es que mucha información muy valiosa, así que yo los invito a buscar los videos aquí en Facebook y en YouTube de Radar Minero, donde van a poder ver ustedes pues las diferentes aportaciones que Armando Ortega ha hecho desde que inició su sección aquí con nosotros. Y también, por supuesto, una cara nueva, una cara joven, la frescura del programa, como le digo yo, ella es Rebe Castro, quien se incorporó con nosotros como co-conductora, y yo le doy la bienvenida aquí en este primer programa de este año 2024. Rebe, bienvenida, ¿cómo te la pasaste? Ay, increíble, si te contara. Pues cuéntanos. No, muchas gracias, la verdad, a ti, Marbella, a todo el equipo, a todo lo que lleva a que este programa esté en sus pantallas. Muchísimas gracias. Para mí han sido unos meses de mucho aprendizaje, de crecimiento personal, de nuevas lecciones, de nuevas secciones en mi temporada de vida, si así lo podemos ver. La verdad es que yo estoy fascinada. Es un honor para mí presentar, estar aquí de frente de una cámara, poder interactuar con la audiencia. Yo nunca había hecho algo así. Es muy padre cuando ustedes se animan a comentarnos, a hacernos preguntas, a añadir más información a las noticias que estamos dando, o a los debates que estamos teniendo, o a las entrevistas. Es muy gratificante y muy llenador y rejuvenecedor, la verdad, es hacer esto que hacemos. Entonces, gracias a ustedes, gracias a ti, Marbella, y gracias a ustedes que también nos están viendo. Sí, y ¿sabes qué? Nos reta y nos motiva a seguir creciendo, a seguir aportando con las secciones que ya tenemos, que el sabías qué, y de repente les damos la nota cultural, las secciones, por supuesto, no puedo dejar de agradecer también a Roduzbel Alvarado, al doctor Roduzbel Alvarado, con su sección de
Segutips, ¿no? Que también nos han compartido muchísimos tips de seguridad personal y también a nivel general que se pueden aplicar ahí en el trabajo y no solo en el sector minero, sino en cualquier ámbito laboral que se estén desarrollando, porque siempre cuidar de la seguridad personal es sumamente importante porque, como decimos, me cuido yo y cuido a todos los demás, porque no podemos estar distraídos en el trabajo, Sí, porque claro. eso trae consecuencias fuertes, ¿no, Rebe? Sí, y también gracias a todos los invitados que hemos tenido, que han Muchísimo. sido demasiados y muy ricos en información. La verdad es que yo siempre en cada entrevista, en cada colaboración, que por ejemplo con Armando, nos vamos con una información muy, muy de alto valor. Entonces también es un agradecimiento para ellos, para ustedes, que se animan a venir al programa, se animan a aparecer, a dar su punto de vista, que no les da miedo decir lo que realmente está sucediendo, lo que piensan, lo que opinan, lo que podría suceder. Gracias. Sí, la verdad es que sí, interesantes entrevistas, entre ellas recuerdo, a lo mejor las más recientes, pero hemos tenido muchísimos, no quisiera mencionar nombres porque de repente no quisiera omitir por ahí, porque todos y cada uno de nuestros invitados son importantes y todos y cada uno de ellos han aportado información valiosa del sector, hemos conversado, hemos a lo mejor hasta disfrutado algún chiste, ¿no? Algunos con mayor seriedad, pero lo importante es la información que nos traen y nos comparten, ¿no? Al igual que nuestros patrocinadores, ¿no? Entre ellos, bueno, pues estos son los más recientes, ¿no? Crioinfra está con nosotros, Rebe, ¿quién más? Epirock, Epirock, está MMD, está Altiplano Gold Silver, ¿quién más está con Luer, tenemos a Luer Luer? también. Está Geoservics, que bueno, pues ellos siempre han estado con nosotros desde el inicio, pero también estuvo Nozomi. Nozomi, ellos son, a lo mejor no les dicen nada ese nombre, pero ellos son de ciberseguridad. Entonces, lo tuvimos aquí también en el programa hablando precisamente de este tema súper, súper importante que es ciberseguridad. No se lo pierdan, busquen por ahí el programa de Alexei Pinal de Nozomi, donde nos compartió, porque de repente nos perdemos un poco en este tema de la ciberseguridad. También tuvimos dentro de nuestros patrocinadores anteriores, se fue. Ahorita me acuerdo quién fue el que tuvimos aquí, que bueno, la verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos por creer en nosotros, por confiar en nosotros, en nuestro trabajo y por creer que Radar Minero es un buen espacio donde pueden ellos tener su presencia de marca. Claro, y también brindarnos un buen servicio, darse a conocer aquí de la empresa que tal vez muchos no conocían o no conocían a fondo qué es lo que se hacía dentro de esta empresa también. Siempre es interesante. Solenis también, muchas gracias a Solenis. Ellos también estuvieron apoyándonos durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ellos, ¿no? Por, como les decía, por creer en nosotros, por creer en Radar Minero y sobre todo por confiar en que nosotros somos un buen espacio donde ellos pueden anunciarse. Y bueno, pues hablando ya y entrando en estos, tanto compartir de toda la información que se generó en el año 2023, nosotras consideramos que de los programas o de los acontecimientos importantes que hubo, bueno, pues fueron los cambios a la ley minera, ¿no? Estos cambios que decía al principio, que vinieron un poco a poner de cabeza, a manifestar preocupación, cómo se dieron los cambios ahí de la ley, un poco pues al principio de mucha incertidumbre, sigue un poco porque pues no han salido las reglas de cómo se va a operar esta nueva ley minera. Rebe, lo hablamos en su momento con Armando Ortega, esto fue en mayo de este año 2023, un poquito, ¿no? Podría decirse, es que el segundo trimestre, ¿verdad? El Ajá. segundo trimestre del año, pero bueno, vamos a ir a este fragmento de entrevista donde Armando pues hacía estas reflexiones en este programa importante. Y no tan solo platicamos con Armando, también platicamos con
el ingeniero Raúl García Reinberg, que él es presidente, perdón usted, del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuáles son de las reformas que se dieron dentro de esta nueva ley? Pues fue, primero, que ya la exploración está limitada a que la haga exclusivamente el Servicio Geológico Mexicano. Se le va a otorgar pues una cantidad de dinero, la cual se considera actualmente que no es un monto importante, ni siquiera considerable para iniciar estos trabajos de exploración, porque como ya nos los compartía Armando Ortega, ¿no? Se requiere muchísimo capital para explorar. Y bueno, pues también en temas de agua hubo cambios, en la duración de las concesiones también hubo cambios, así que pues vamos, ¿con quién vamos? Vamos a ver la entrevista que se tuvo con Armando Ortega sobre la nueva ley minera. Bueno, y tomando en cuenta los cambios aplicados, y vamos a entrar ya en materia de este análisis con los nuevos cambios ya aprobados dentro de la Cámara de Diputados la semana pasada, de la cual yo pues estuve muy pendiente de la transmisión y pude pues percatarme, escuchar desde donde yo estoy. Por una parte, a mi criterio, un desconocimiento del sector y, por supuesto, voces que hablaban a favor de la minería, y esta diputada del PAN, ¿no?, de allá del estado de Chihuahua, que decía, si no saben de minería es porque no se han adentrado, ¿no?, a una mina, no han bajado a las entrañas y a las profundidades de la tierra para poder constatar, ¿no? Bueno, pues tomando todos estos cambios aplicados a esta iniciativa de reforma, antes de su aprobación, ¿cuál era el panorama? Vamos a poner, ¿cuál era el panorama antes empresarial y cuál es el panorama en este momento? Vamos a poner un antes y un después, Armando. Mira, el panorama anterior era un panorama en el que el sector estaba sufriendo, digamos, en la parte del sector de exploración, porque había habido modificaciones desde el año de 2014 que afectaron sobre todo las actividades que se llaman preoperativas, y por ejemplo todos esos gastos que hacen las áreas de exploración de las empresas o las empresas que se dedican a exploración y que después venden sus proyectos. El cambio en ese momento fue que no se podía hacer una deducibilidad inmediata, sino eran inversiones que se tenían que depreciar a lo largo de 10 años. Entonces eso en sí mismo impactó en los últimos años el volumen y la calidad y los incentivos para realizar exploración en México. Ese era, digamos, un elemento. Un elemento. Y luego nos encontramos también como una parte favorable, para no hablarte solo de cosas que no funcionaban adecuadamente. Teníamos un ciclo que hemos venido viviendo desde hace pues prácticamente 2 años, un ciclo como los que se dan de altas y bajas, pero en este caso un ciclo alcista de los metales y en general de los minerales. Por ejemplo, el oro, la plata o el cobre, con niveles realmente muy buenos. Y por lo tanto eso se tradujo en una mayor contribución del sector minero a las arcas nacionales a través de impuestos y también en una derrama económica mayor. Y si me quedo en un último punto, en general, digamos, un entorno, digamos, político en relación con cómo nos ve este gobierno y sus aliados, que no es una óptica, digamos, muy favorable. No nos ven, porque esa ha sido la narrativa pública, no nos ven como nos gustaría que nos vieran, como un aliado del desarrollo y del progreso de las áreas más desfavorecidas y de todo lo que aportamos. Y estamos en el proceso de tratar de cambiar esa narrativa a partir de datos duros y de ejemplos y de llevarlos a que nos conocieran, no a nosotros, que conocieran los proyectos y que hablaran con las comunidades, etc. Esa era la situación antes de. Antes de.
estamos hablando, ¿no? Y pones algo en contexto que es muy interesante que se conozca, ¿no? No es que no hubiera deducibilidad de lo que se invertía en exploración. La diferencia es que antes del 2014 se aplicaba de forma inmediata y posteriormente al 2014 se tenía que hacer en un periodo de 10 años, es decir, como irlo dosificando estas inversiones, ¿no? Irlas deduciendo de esos, en las declaraciones que se iban presentando. Así es, y eso tiene un costo financiero, porque no es lo mismo que a ti te acrediten lo que tú invertiste en el mismo año en que lo inviertes, es decir, en realidad al año siguiente respecto de tu declaración del año anterior, a que lo puedas deducir en 10 periodos. La otra cosa favorable, aunque tuvo un costo importante para nosotros, fue que se establecieron nuevos derechos mineros. Y uno de ellos fue muy relevante porque es el que tiene que ver con un impuesto minero que va directamente a las comunidades, que fue un derecho minero del 7.5%. El fondo minero que desapareció precisamente en este sexenio. Bueno, pero digamos, mientras funcionó, y todavía funcionó incluso un par de años en este sexenio, digamos, fue costoso para las empresas porque gravó más nuestra actividad, pero fue algo muy positivo porque lo que se trataba, y ese fue, digamos, el espíritu y la letra en su momento de ese cambio fiscal, es que las comunidades huéspedes, que son 212 municipios y 700 comunidades, fueran receptoras de una parte de las contribuciones fiscales que da la minería. Y por lo tanto hubo recursos significativos que se dispersaron. Claro, ahora, este era el panorama hasta el año 2014, que empiezan a darse estos cambios. Ya venía una inquietud, una preocupación, ya se habían ido o se dejaron de invertir dinero en México y se fueron a otros lugares dada esta situación, ¿no? Y nuevamente vienen ahora estos cambios que se dan el jueves y bueno, sí hubo algunas modificaciones en la propuesta original que se había presentado y sobre todo en la parte de la duración, entre otras cosas, ¿no? Que era como un tema principal, creo yo, y de preocupación en la duración de las concesiones, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos con estos cambios, Armando? ¿Cómo se percibe? A ver, en primer lugar, sin ninguna consulta de ningún tipo, ni a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ni a la Comisión de Gasto Financiamiento, y en general al sector, así hubiera sido de manera informal, el presidente de la República, con su facultad de iniciativa, presenta esta reforma, que es una reforma profunda, porque no solo es a la ley minera, sino es a otras leyes relacionadas con la minería, como la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Equilibrio Ecológico, la Ley de Gestión de Recursos, etc. Entonces, es un cambio significativo, muy significativo, es lo que se llamaría una reforma de gran calado, que no se consulta con nadie y se presenta súbitamente hace casi 3 semanas por el Ejecutivo y se manda al Congreso. Entonces, entre otros aspectos, lo primero que llama la atención son las formas, porque no hay consulta y este es un sector que está en la base de todas las cadenas económicas y nosotros, por lo menos en México, con los insumos que producimos, abastecemos a un poco más de 70 sectores. Sumamente importante decirlo, sí, ¿no? Es un impacto, digamos, transversal. Parecería que estuviera dirigido como un traje a la medida a la minería, pero en realidad tiene efectos en relación con todo el sector productivo. Después, con consultas que se dan de manera informal, etcétera, etcétera, se logran introducir algunos cambios y son los que se aprueban, ya no como iniciativa del presidente, sino porque esa iniciativa se queda en discusión en 4 comisiones. Morena, el partido, el jueves en la mañana presenta una iniciativa propia y esa es la que somete, y en ese día, en unas cuantas horas, en dispensa de que pasara por ninguna comisión, se aprueba en el Pleno, ¿no? Entonces es muy fuerte. Es decir,
lo que nos estás comentando, para hacerlo en un lenguaje entendible, es la iniciativa que manda el Ejecutivo se modifica por el grupo parlamentario de Morena y es la iniciativa que se vota, no es la del presidente, sino la del grupo parlamentario, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el panorama a nivel empresarial en este momento sobre las operaciones en el futuro cercano del jueves para acá, o sea, en estos 3, 4 días? A ver, yo digamos, represento los intereses de las empresas mexicanas de capital canadiense, pero también soy consejero de la Cámara Minera. Una iniciativa de este calibre, sin consulta ninguna, sin análisis de nadie, etcétera, etcétera, por sí misma genera una gran incertidumbre. Eso es lo primero que genera. Segundo, desde los ojos de los inversionistas internacionales y del mundo, lo que genera es la pregunta del alcance de esos cambios que se empiezan a medir. Por ejemplo, la iniciativa original, tema que tú mencionaste, decía que la duración de las concesiones, en lugar de los 50 años que la ley actual prevé, con otra prórroga de 50 años adicionales, pues la iniciativa del presidente dijo que se cambiaba de 50 a 15 con una sola prórroga de 15. La que pasa el jueves pasado dice 30 con 2 prórrogas de 25 años, pero esta segunda prórroga sujeta a un concurso. Entonces, ahorita estamos en la etapa de tratar de digerir esos cambios y su alcance en la operación, pero lo primero es que queremos saber si va a pasar, como se dice, expedita o fast track en el Senado, porque si pasa en el Senado y la promulga y publica el presidente, pues va a ser la ley. Nos vamos a enterar esta misma semana. Claro, sí, porque mañana martes 24 es cuando será analizada, votada, supongo que analizada, ¿verdad? Por lo menos votada, sí, analizada, bueno. Pues parece que el jueves es cuando la aprobarían. El jueves, pero bueno. No sabemos. Pero no sabemos. Pero entonces, el punto que ha causado más incertidumbre a mi criterio y en esta conversación y este análisis que estamos teniendo es el tema de la duración de las concesiones. No, digamos, originalmente fue el más visible. El más visible, vamos a dejarlo claro. Pero en mi opinión, el que es más profundo y el que realmente cambia, sobre todo a los ojos de un inversionista extranjero, las reglas del juego, y eso es algo que está protegido en un tratado de libre comercio, digamos, un entorno de certeza, de gobernanza y de un marco jurídico. Es el tema de la exploración, porque se abandona el principio de la ley en vigor actual que dice que te dan una concesión, este gobierno no ha dado ninguna, pero te dan una concesión sobre la base de una declaratoria que hace la Secretaría de Economía de una libertad del terreno. Entonces, haz de cuenta, dicen, en todo el altiplano mexicano, que es, por decirte algo, de San Luis Potosí capital hasta Matehuala, que son 400,000 hectáreas, hago una declaratoria libre de terrenos. Y el primer solicitante es el que se la queda cumpliendo una serie de requisitos. Claro. El esquema actual lo que te dice es, no, ahora va a ser el Servicio Geológico Mexicano, en principio, el que va a hacer la exploración y el que va a determinar en dónde se va a explorar y bajo qué condiciones. En todo caso, si tú, minero potencial, tienes algún proyecto y ya sabes en dónde puede haber, pues el Servicio Geológico Mexicano le tocas la puerta y es probable que eso lo lance a concurso, etcétera, etcétera. Entonces, para no perderme, el cambio que en mi opinión es más profundo, porque tiene que ver con el futuro, no solo con las inversiones que van a llegar, sino con el futuro. Ya lo vivimos en Pemex, sin exploración no hay futuro. Sí, claro. Es el de la exploración. En pocas palabras, te cambian las reglas de juego a tal punto que la exploración, en lugar que la hagan los agentes económicos que están dispuestos a invertir su conocimiento, su capital de riesgo y un proyecto de largo aliento, ahora vas a depender en su rectoría, control, supervisión y potestad de un ente público. Pero la parte adicional en ese sentido preocupante es que hay, además de ese lugar preeminente que toma el Servicio Geológico Mexicano, que por otras razones es un excelente organismo, se habla de empresas públicas, sin decir cuáles, a las cuales se les darían asignaciones mineras, y tal parece que está hecha de tal manera la reforma, por lo menos en la parte minera de la ley, que parece que no le aplica ninguna de las disposiciones que nos aplican al resto de los jugadores privados.
a quienes se nos incrementan las obligaciones, un montón de nuevas obligaciones que podríamos entrar, Sí. incluyendo delitos, un capítulo completo de delitos, y tal parece que aquí hay una burbuja De protección. de protección para las empresas públicas y el servicio ecológico, en donde no queda claro si a ellos se les aplica estas disciplinas. Eso, bajo la óptica de los tratados internacionales, es violatorio de los compromisos de México Contra sobre ellos. cómo se tienen que comportar el trato de las empresas estatales, que la regla de oro es que es un trato que tiene que ser no discriminatorio en relación con los otros jugadores. Es lo que se llama conferirles trato nacional. O sea, no les des a ella un trato que discrimine y las prefiera por sobre los otros jugadores. Bueno, ¿qué tal, no? Lo que ya nos compartía Armando, lo quisimos volver a traer para que ustedes vean cómo están los cambios, la incertidumbre que se provocó en ese momento, como les decía hace rato, pero también, bueno, pues hay que mirar hacia el futuro, ya en este nuevo año 2024, porque el sector minero es resiliente. Si algo tiene es que aprende del pasado, innova muchísimo, se adapta, sigue innovando y sigue avanzando. Esa es una parte súper, súper importante que caracteriza al sector y a las personas que trabajan dentro del sector, ¿no? Claro, es una muy buena característica que también motiva a estudiantes, lo vimos en este final de año, a muchas mujeres que también las empresas mineras ya están empezando a integrar cada vez a más mujeres. Sí, aumentó el número de la participación de las mujeres dentro del sector. Se tenía un 12-13% y este año, perdón ustedes, el año pasado es que acaba de terminar. El año 2023 aumentó como al casi 17%. Y bueno, pues esperemos que para este año 2024 se siga incrementando la participación de las mujeres dentro del sector minero, porque siempre tienen algo importante y valioso que aportar, ¿no? Y bueno, de mayo nos vamos a qué otro evento importante nosotros consideramos, Rebe, que vale la pena mostrar aquí una serie de entrevistas. Un gran evento fue el huracán Otis, que nos tocó también inolvidable. Para nosotras, el mes de octubre, este acontecimiento es inolvidable porque nos tocó presenciarlo. Entonces, y vivirlo, déjate de presenciarlo. Yo no lo presencié, yo lo viví, lo sentí, Rebe, que todavía me tiene aquí. A flor de piel. Sí. Sí, muy, muy interesante este tema. Pues bueno, tuvimos una afortunada entrevista con unos jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Sí, y fíjate, Rebe, que se te está pasando a comentar que el huracán se dio dentro del marco de la 35ª Convención Internacional de Minería. Este año tocó, sí, la convención internacional que se estaba llevando a cabo allá en Acapulco. Solamente se alcanzó a hacer la inauguración, pero previo a la inauguración hubo eventos deportivos, ¿no?, que fueron los que se alcanzaron a hacer, y también se alcanzó a hacer el tazón universitario, ¿no?, o el tazón minero, donde participan pues los chicos de diferentes universidades, los chicos que están estudiando las carreras de Ciencias de la Tierra de diferentes universidades aquí en el país. El primer lugar se lo llevaron los chicos de la UNAM. Muchas felicidades a todos ellos, pero lo demás se vio interrumpido por el huracán y solamente se alcanzó a hacer la inauguración, como te decía, ¿no? Tanto a ti como a mí, cada una en su hotel, nos tocó vivirlo. ¿Tú dónde estabas, Rebe? A mí me tocó justamente con los chicos de las universidades de la UNAM, del Poli y de la UAM, si no me equivoco, en el Copacabana. Pero la verdad es que sí estuvo muy, muy, muy fuerte, pero tú cuéntanos dónde estabas, Morbe. No, a mí me tocó vivirlo en el Prince, Rebe. Ahí sí yo sentía que me temblaba y que me llovía y que el viento estaba, pero de veras una cosa fuerte, ¿no? Hoy a la distancia a lo mejor lo recordamos como algo con una sonrisa, como das tú, porque hubo personas que realmente no tuvieron mayores consecuencias, ¿no? Como fue tu caso, porque ustedes sí los juntaron, ¿no, Rebe? Platícanos rapidísimo. Sí, claro. ¿Cómo lo viviste? Porque tú estabas... Pues estaba conviviendo, o sea, nos tocó justamente
regresando de lo que se pudo hacer en la inauguración de la convención. Entonces regresamos, sonó la alarma, a todos nos resguardaron y la verdad es que los profesores y ciertos miembros del hotel nos procuraron muchísimo, muchísimo. O sea, el hotel estaba casi lleno de puros estudiantes, entonces la verdad yo les quiero dar un agradecimiento y un reconocimiento a todos y cada uno de los profesores que estuvieron ahí para apoyarnos, porque de verdad, o sea, yo soy testigo vivo de que, o sea, todos estuvieron al pendiente todo el tiempo, durante y después. O sea, ningún profesor se regresó sin saber que todos sus alumnos estaban ya aquí, en la Ciudad de México, o en el estado, donde sea. Entonces, la verdad es que, pues sí estuvo fuerte, pero estuvo bien controlado. O sea, Pero tú estuviste con los estudiantes de la UNAM y de ahí, ¿no? De la UNAM y de qué otra universidad me dices? del Poli y me parece ¿Del que Poli? de la UAM. ¿Del ¿Sí? Poli? ¿Seguro Sí, que sí, había sí. Había puros algunos, no estudiantes? había muchos. Todavía les faltaban, porque precisamente son con ellos cuando vamos a ir con esta Sí, entrevista, ¿no? justamente, porque de hecho pasó que ya nos tenían en un cuartito como de fiestas y seguían buscando a varios Ay, yo alumnos. pensé que ibas a decir y seguía la fiesta con nosotros. Ojalá. Sí, no, nos tenían en un salón y entonces seguían buscando, gritando nombres y justamente alguien, no recuerdo quién, gritó como, es que ellos todavía no llegan. Y todos así, como que todavía no llegan. Y dónde están, ¿no? Exacto. Empieza la preocupación, ¿no? Rebe. Sí, o sea, todos los que asistimos a la convención vivimos el huracán, unos dentro de nuestras habitaciones, como fue mi caso, otros estaban en restaurantes, otros los agarró en el trayecto, otros estaban caminando y muchos más se quedaron también en el recinto, porque ahí en el recinto, en el área donde donde era el área de exhibición, pues estaban también compartiendo con clientes, con amigos, porque pues era la gran fiesta minera que se tardó un año en prepararse, pero pues es como dicen, cuéntale tus planes a Dios, pues se va a reír, ¿no? Y bueno, pues nos llegó Otis, no creo que en esta ocasión haya sido de esa manera, pero me refiero a Dios que se haya reído porque llegó este huracán que la verdad nos volteó en nuestro mundo. Y estos chicos, como decían, iban camino al hotel, allá donde estabas tú, Rebe, en Copacabana, y les agarró en el camión. Y bueno, pues ¿para qué les platicamos? Vamos con ellos a escuchar de voz de ellos cómo vivieron este acontecimiento, cómo la vida de ellos estuvo en riesgo. Vamos a ver. Vamos con los chicos de aquí de la ESIA Ticomán, que como les decía, ellos vivieron una situación completamente diferente a muchas otras personas que de alguna forma estuvimos resguardados en un hotel, en la habitación de un hotel, en algún refugio improvisado o en algún otro lugar, vamos a decirlo así, entre comillas, seguro, porque nada era seguro ahí en Acapulco en esos momentos. Chicos, váyanme diciendo por favor sus nombres. Me llamo Juan Carlos Romero. Bienvenido. Miguel Eras. Miguel Eras. Edgar Estrada. Edgar Estrada. A ti te dicen, hola Miguel Eras, Ivana Franco. Hola, Ivana. Muy bien. Todos estudiantes de la carrera de Geología del Politécnico. ¿Quién empieza a narrarme dónde estaban, cómo lo vivieron y cómo la pasaron? Pues básicamente, como todos, estuvimos en la convención alrededor de las 10:30 hasta las 11 de la noche. Y ustedes salieron más tardecito. Estuvimos ya al final de la convención, justo porque nos encontramos un profesor y nos dijo que pues el ambiente se iba a poner bueno en el hotel, ¿no? Entonces decidimos salir. ¿En un hotel? ¿En cuál hotel? En el Copacabana. En el hotel en que ustedes estaban. ¿Ustedes tuvieron alguna información respecto al huracán? ¿Sabían algo? ¿No sabían nada? ¿A qué hora tuvieron información? Creo que fue lo mismo que platican las demás personas. Nos quedamos con la idea de, bueno, yo llegué desde el día domingo porque participé en el tazón estudiantil. Entonces lo único que teníamos de información era que era una tormenta tropical. Hasta ese entonces, el día martes,
todavía catalogado como categoría 1. Todavía amaneció un día soleado, amaneció un día caluroso. En el momento en el que vamos hacia la premiación empieza a haber un repentino cambio de clima, que es cuando ¿Alrededor de qué hora? alrededor de entre 2, 3 de la tarde empieza a haber un cambio drástico de clima, de pasar soleado a un poco lluvioso, pero era muy nublado, no eran los índices de ver que se acercaba un huracán de esa magnitud. Alrededor de las 6 de la tarde, que es cuando va a dar inicio la inauguración, es cuando el día está, y bueno, empieza la brizna, pero una brizna pues común de Acapulco, de esa parte de decir, pues no es algo que venga con mucha fuerza. Para ese momento me parece que estaba catalogado todavía como categoría 2, con índices de categoría 3, y pues fue cuando inicia la inauguración. ¿Esta información la tenías a qué hora? Alrededor de las 6 de la tarde. O sea, tú tenías una información que era un huracán categoría 2, que estaba evolucionando a un huracán categoría 3. Sí, de ahí entramos a la inauguración, pero por lo mismo de que pues el centro de convenciones es completamente cerrado, no teníamos conocimiento de cómo el clima iba cambiando afuera hasta el momento en el que salimos a la inauguración, donde se iban a encontrar todos los stands. Es cuando vemos que la lluvia intensifica un poco, pero aún así pues no era como nada alarmante, porque no había vientos, simplemente era pura lluvia, porque nos habían informado que cuando salimos de la inauguración, que el huracán ya es categoría 4, alrededor de las 9 de la noche, 9, 10 de la noche, pero que iba a tocar tierra alrededor de las 3, 4 de la mañana. Entonces yo creo que fue esa confianza de todas las personas, el decir, pues nos da tiempo de realizar estas actividades, irnos a casa y resguardarnos. ¿Y saben ustedes de dónde viene esa información de el huracán va a entrar 3, 4 de la mañana, tenemos tiempo de divertirnos, tenemos tiempo de seguir celebrando la inauguración de la convención? Pues yo creo que era por lo que veíamos en medios y en redes sociales. En redes sociales. De lo que se iba evolucionando el huracán, de la información que se iba publicando. Porque como todos mencionan, en menos de 9 horas el huracán, de 12 horas el huracán de tormenta tropical a un categoría 5, pues es algo que creo que nadie estaba preparado. Sí se tenía el conocimiento de un huracán, pero que podría pegar como categoría 2, categoría 3, algo a que lo que platicábamos días posteriores a la gente que decía, pues no estamos acostumbrados a un huracán de esta magnitud, no estábamos preparados para recibir unos vientos y unos destrozos pues que fueron catastróficos. Chicos, salen del recinto a las 11 de la noche, ustedes, vamos a decirlo así, como jóvenes ya estaban enfiestados. O sea, vaya, me refiero, no es que tuvieran tomado, sino ya iban con la euforia, la alegría de la inauguración, la energía que se estaba compartiendo en ese momento, porque ya daba inicio pues la fiesta minera, ¿no? Allá en Acapulco, esta congregación de la familia minera. ¿Suben al autobús especial que llevaban ustedes? Sí, iba con rumbo a Copacabana. Copacabana está en la bahía de Acapulco, para quienes no sepan, y ellos estaban en Punta Diamante, muy pegado al aeropuerto allá en Acapulco, para que más o menos tomen la distancia, ¿no? Más o menos. Corte. Íbamos saliendo de la convención, ya estábamos la mayoría arriba del autobús. Y estábamos avanzando cuando llegaron dos personas que iban rumbo al Princess. Se subieron esas dos personas y Denos un ray, les dijeron. Ajá, literal un ray. Nosotros, pues sin problema, ¿no? Se equivocaron en transporte, estaba la lluvia ya un poco fuerte. Y ya íbamos rumbo al Princess, estábamos ya acercándonos al Princess, dejamos a estas dos personas. Intentamos ya regresar, salir hacia la avenida para ir rumbo a nuestro hotel. Y no pudimos ya salir. Se cayó una palmera, estaba un poste tirado. Sobre la avenida que salía del Princess hacia el Boulevard de las Naciones. Sí. Intentamos regresar, el chofer del autobús intentó hacerse reversa, era prácticamente imposible por otra palmera. O sea, quedaron entre dos palmeras. Ya no había forma de salir en transporte y después de 20 minutos empezamos a sentir que el viento estaba arrasando con todo. Estaba arrasando con todo y el chofer nos externó y nos dijo, tenemos dos posibilidades. Una, que nos quedemos aquí en el autobús, nos caiga palmeras,
postes se rompan los cristales, vidrios. nos volteemos, o que nos arriesguemos a salir y llegar al Princess lo más rápido posible. Fue cuando todos en conjunto tomamos la decisión y bajamos, no estaba tan fuerte el viento en ese momento, bajamos y nos ¿Alrededor de qué hora era? De las eran 12. 12. Las 12. las 12 de la noche. Nos estuvimos, Todavía realmente bajamos varios en forma de juego, no dimensionaban. O sea, no dimensionaban lo que se estaba viviendo ya en ese momento. Sí, no dimensionaban lo que estaba pasando. El camión ya se sentía que se iba a voltear, por eso es que tomamos la decisión de bajar del autobús. Y realmente no sé si conocen la parte de los campos de golf que todavía tienen paredes, muros, alrededor. Ahí todavía podíamos caminar de una forma, bien. Todos íbamos agarrados, todos los 30 y tantos alumnos que íbamos de diferentes escuelas. Íbamos agarrados hasta llegar al paso de campos de golf al Hotel Princess, que ya no había realmente una pared que nos protegiera. ¿Una distancia de cuántos metros calculan ustedes de donde estaba el autobús hacia el lobby del hotel? Unos 600 metros a lo mucho. ¿Mm? En el cual al día siguiente, ya estando las cosas más tranquilas, regresamos al camión. No hacíamos ni 5 minutos caminando, pero del camión a donde nos resguardamos nosotros fueron más de 45 minutos. Entonces, ustedes bajan del camión y empiezan a hacer como una cadena. Sí. Cadena. ¿Iban mujeres con ustedes? Sí, donde en el cual entre nuestras La compañeras... mayoría eran mujeres. ¿Alguna alguna de ellas se puso mal? ¿Qué pasaba? Porque de repente en esas situaciones de pánico reaccionamos de diferentes maneras. Las emociones se desbordan y reaccionamos de diferentes maneras. Creo que era la parte del shock que yo creo que traíamos todos después de que llegamos a esa parte donde se termina la pared y es donde vamos todos juntos y las ráfagas de viento empiezan a crecer y es en ese momento en donde nos separa. Yo pierdo O sea, contacto. el viento las separó, separó, o sea, nos literal arrancó, separó la cadena. separó la Se dividió cadena el y grupo unos... entre en 4 lugares acabamos todos los estudiantes. 4 diferentes O lugares. sea, de la cadena original que eran 30, y terminaron en 4 grupos. 4 grupos. Y cada grupo empezó a ver por sí mismo. Sí. Sí. pues en pareja, estábamos en pareja. Realmente nosotros, los del Politécnico mínimo, sí llevábamos muchas niñas. Y lo que dijimos, de a una o de a 2 niñas, agarrarlas de las manos. Y así fue como llegamos todos nosotros. Cada quien con 1 o 2 niñas. O sea, se refieren a cada uno de ustedes. Sí, cada uno. O sea, ya la cadena que habían iniciado ya desapareció. Sí, Ahí en ese momento ustedes agarraron a 1 o 2 niñas de la mano y les dijeron, vámonos, y van caminando contra el viento. Sí. Y nosotros las agarramos porque realmente cuando llega la parte de separarnos, a las niñas fue a las que más aventó. Entonces, pues nosotros, son nuestras amigas, compañeras, fuimos por ellas y ahora sí que no las soltamos hasta llegar a un lugar seguro. ¿Las lastimó físicamente alguna de Sí, ellas? a la mayoría de mayoría. las niñas, sí. Y yo, por ejemplo, ya me estaba acercando, recuerdo cuando llegábamos, el viento literal nos aventó contra un camión de mudanzas. Era como uno de mudanzas que estaban transportando todo lo que iban a ocupar para ir el comité de mujeres, me parece. Nos aventó a mi compañera y a mí. Así literal nos aventó, como pudimos nos levantamos, nos resguardamos entre 2 autos y así empezaron a llegar los demás. Entonces ahí llegó el punto en el que no podíamos salir. El viento no nos dejaba salir, no podíamos ver hacia dónde dirigirnos. Y hasta que vimos una columna de las columnas que están allá La afuera del escalera Princess. principal. Ahí fue cuando vimos la oportunidad, intentamos salir y no pudimos. No pudimos, nos agachamos en la banqueta en donde estábamos, abracé a mi compañera y le dije, no me sueltes, quédate ahí, porque el viento estaba súper fuerte, se la estaba llevando. Ya hasta el momento en que vimos el chance de poder correr hacia lo que era el lobby del Princess, nos acercamos y 2 personas nos aventaron las luces, nos aventaron unas lámparas y estaban en la cafetería, que está del lado derecho. Como pudimos, nos dirigimos hacia allá. A mi compañera me la jaló, me la quitó
Mi compañera rodó, la arrastró el viento. Regresé, le dije que se acercara para poder auxiliarla, se acercó, la agarré y corrimos hacia ahí, hacia el primer refugio. O sea, les daba tregua el viento en algunos momentos de poder levantarse y poder avanzar, aun cuando de momento se las arrebataban de las Sí, manos. sí. Prácticamente se las arrebataron de la mano. Treguas de 5 segundos, 3 segundos. Sí, eran No, espacios no muy, podemos mover. eran espacios muy pequeños. Yo me separé, yo acabé del lado izquierdo, yo me separé completamente, 3 del Politécnico nos separamos completamente del grupo grande, junto con 4 chicos de Sonora y 3 de la Autónoma de Hidalgo. Nosotros agarramos hacia el lado izquierdo, por toda la parte donde estaba la alberca y había una zona de puras palmeras y espinas, que realmente las espinas, pues no las vimos hasta el otro día, dijimos, había muchas espinas, ¿cómo es posible que pasamos y no sentimos nada? Lo que nosotros fuimos haciendo fue ir pasando de palmera en palmera, de las que se encontraban en ese momento, hasta llegar a donde se encontraban carros estacionados en el ballet parking. Ahí fue conforme nos íbamos metiendo, pero agachados por el miedo en el que se fueran a reventar los vidrios de las camionetas de los carros. Que hasta este momento no reventaron. No, todavía no reventaban por completo. Había una caseta cercana que es donde comentan el internet se instaló al día siguiente. En ese momento el viento avienta a 2 compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los avienta muy feo y lo único que hicimos, yo le dije a mi amiga, no te sueltes, no me sueltes. Es algo que pues ella nunca me soltó en todo el trayecto, nunca me soltó mi compañera hasta que no llegamos al refugio. Le digo, no me sueltes, tenemos que jalarlos. Jalamos a los chicos a lo más que pudimos y vieron ellos la caseta y dijeron, no, ustedes sigan porque por el golpe yo creo que habían quedado lesionados y dijo, nosotros nos podemos meter aquí, ustedes continúen. Nosotros continuamos hasta una zona donde había un cuarto de limpieza que el mismo viento nos aventó y llegamos como en cadena. Llegaron 4 de Sonora, llegamos 3 del Politécnico y 1 de la Autónoma de Hidalgo. Ahí había unas personas resguardadas como en una bodega que nos quedan viendo y nos abren la puerta y pásense. Ya estando adentro, el viento empieza a destruir ese cuarto y se empieza a inundar. Para eso queda colgando lo que es una lámpara y pues en ese momento dijimos, tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? Porque la lámpara todavía contiene corriente. Entonces el piso, bueno, Con el agua. inundado pues podría ocasionar una tragedia y nos dijo, tenemos que salir al sótano. En ese momento pues ya traíamos la adrenalina, el shock de decir, ya no quiero salir. Ya pasé por todos los vientos que nos aventaron, recoger aquí. Nos dicen, no, el sótano está aquí enseguida. Y sí, el sótano estaba a menos de 2, 3 metros de distancia de donde nos aventó el viento a cuando bajamos. Cuando bajamos, en ese momento el viento avienta a una compañera de Sonora y sufre una lesión. Entonces ahí es cuando nosotros llegamos al sótano, yo sin saber nada de mis demás compañeros, busco la manera de escaparme de los administrativos del hotel, del personal, para poder yo salir a buscarlos. ¿Por qué? Porque nos decían, no, no pueden salir. Yo decía, pero es que me faltan 14 compañeros. A mí me faltan 14 compañeros y yo sin saber dónde estaban. Yo solo llegamos 3 del poli. Dije, los demás, ¿dónde están? O sea, de los 31, ¿me dices? 32 De los 32 que iban, 14 eran del poli. 17. 17. Y los demás eran de Sonora Hidalgo, de Sonora. Y un chico de la Universidad de Guerrero. Ok. Entonces, realmente de un lado quedamos 10, del otro lado quedó el resto. Entonces yo busco la manera de salir porque el personal no me dejaba salir. Yo en el momento en el que veo que empieza a bajar gente por el sótano, yo me voy siguiendo el camino, salgo a una parte donde no hay me llega señal, y está todo solo. Se ve destruido completamente el Señal hotel. de teléfono. De teléfono. Entonces Uh-huh. me llegan unos mensajes de WhatsApp al grupo que teníamos de la convención y el profe ya los mensajes de por favor repórtense dónde están. En ese momento pues yo no sabía dónde estaban mis compañeros y hago reporte. ¿Al profesor te refieres a qué profesor? Al profesor Armando Alatorre. Armando Alatorre. Armando Alatorre, con él me con el comunico. corazón en un hilo. Uh-huh. Y ya de ahí pues dije, no, aquí no es la salida y yo sigo buscando hasta que en un momento logro evadir la precaución que tenía el hotel y yo salgo hacia el exterior y es cuando alcanzo a ver luces del otro lado. En ese momento había destruido completamente el hotel y digo, necesito salir para ir a buscar a mis compañeros. En eso veo que viene gente caminando y dije, pues si ellos vienen caminando, yo voy a caminar hacia allá. Y es cuando yo me acerco hacia el lado contrario y es cuando yo ingreso a lo que es el café.
pero algo que, o sea, en ese momento yo tengo muy grabado es que en ese momento yo sentí que yo llegué y entré luego al café. Y ya el otro día veo que para entrar al café había que caminar un tramo, pues, unos 20 metros aproximadamente. Y entro y al primero que veo es a Miguel. Le digo, Mike, le grito Mike, y en eso ellos se acercan. Le digo, oye, dime quiénes están aquí, cuántos están aquí, porque yo en este momento tengo señal de teléfono. En ese momento, pues de los nombres que yo me acuerdo, me dice, no, están 14 del poli. Dije, estamos los 17. Empiezo a enviar en el grupo de WhatsApp los apellidos o nombres de los que me acordaba que estaban, y es el último mensaje que sale hasta que posterior tenemos internet de que estábamos completamente todos. Muy fuerte. De verdad, yo en ese momento dije, no, es que no me pudo haber ido peor, pero cuando escuché su vivencia, la verdad es que son unos héroes. No me queda nada más que decir que son unos héroes afortunados, Muy sinceramente. afortunados y aparte, ¿sabes qué? Muy empáticos, muy preocupados por el bienestar de sus compañeras, porque iban niños y niñas, chicos y chicas, y entonces, ¿cómo es que ellos hacen como esta columna de, a ver, ven, yo te agarro, yo te ayudo, ¿dónde estás? Al final estaban ya, logran llegar al hotel Princess, ¿no? Después de decidir bajarse del camión porque dicen, no, aquí nos cae un árbol o nos cae un cable de luz, o sea, una cosa fuerte, ¿no? Entonces, y ahora sí, contra viento y lluvia, ellos fueron resguardando su propia seguridad porque además corrían el riesgo de con todo lo que volaba, Rebe. Yo me acuerdo al día siguiente, cuando me levanté, yo vi colchones sobre la alberca, que Todo. volaran sillas, maletas, bueno, un coche que quedó ahí a la mitad del hotel, del lobby del hotel Prince, o sea, fue una cosa terrible y ellos, pese a estar el viento como estaba, sobre todo el viento, el agua, resguardaron su vida, su propia vida y la de sus compañeras. Bastante loable, como tú dices, todos unos héroes estos chicos del Instituto Politécnico Nacional que resguardaron su vida y la de sus compañeras y compañeros también. Sí, un saludo hasta donde estén. La verdad es que, ay, pues es que no tengo palabras para agradecerles porque de verdad se aventaron al no sé qué pueda pasar. No sé qué pueda pasar, mis compañeras son primero, algunos, bueno, en sí, la mayoría terminaron con lesiones que no sabían que tenían hasta que Lesiones regresaron. internas, sí, Ajá. sí, fuertes, ¿no? Sí. Uno de ellos tenía fracturas en las costillas, otro en el pecho, entonces era afectada el área de los pulmones. La verdad es que los vamos a traer este año nuevamente para que nos platiquen cómo van de sus lesiones internas después de este episodio tan fuerte de Otis, ¿no? Claro. Y bueno, pues también vamos a concluir aquí con este episodio hablando específicamente de los chicos, pues de los maestros que recibieron un reconocimiento precisamente que estuvieron resguardando a los chicos allá en Acapulco, que fueron muchas personas, o sea, no solamente fueron los que estaban allá, sino también los que estaban desde acá, tanto de la UNAM, los coordinadores como del Instituto Politécnico Nacional, los coordinadores ubicándolos, llamando, conteniendo a los papás, preocupados por informarles dónde estaban sus hijos. La verdad es que hicieron un trabajo coordinado bastante bueno y no descansaron hasta que los chicos salieron sanos y salvos de allá de Acapulco después de ubicarlos a todos, porque Rebe, no todos estaban ahí hospedados en el hotel. Algunos se fueron y no dejaron la dirección ni nada, entonces fue toda un reto y un desafío poderlos ubicar y encontrar. Sí, definitivamente héroes sin capa. Sí, así que bueno, pues dentro de los maestros que fueron catedráticos que fueron reconocidos por esta labor fue el maestro Armando Alatorre, que es catedrático. Él, fíjate, es el único catedrático que yo conozco, corréjame por ahí si alguien más conoce otro, que da clases tanto en la UNAM y en el Politécnico. Entonces, él tenía doble responsabilidad de poder ubicar a los chicos, ¿no? Y el otro, pues, fue
el maestro Andrés Robles Osoyo, quien da clases en la UNAM, quien también estuvo ahí al pendiente de los chicos, que salieran, el camión, etcétera, etcétera. Y pues ellos dos se les entregó un reconocimiento ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en la UNAM. Muy bien merecido, la verdad. A ambos muy bien merecido. Nos cuidaron como no se imaginan. Entonces, un aplauso, la verdad. Sí, oye, Rebe, y además, aparte de este evento, pues se fueron personajes importantes dentro del sector minero, ¿no? Cada uno pues tendrá a lo mejor una historia, tendrá una anécdota, buena, no tan buena, eso ya cada uno lo decide, ¿no? Pero este año se nos fueron dos figuras importantes dentro del sector, Rebe. Sí, una de ellas fue Javier García de El Quevedo. ingeniero Javier Se nos García de fue Quevedo. el 5 de octubre. Y también se nos fue el ingeniero Armando Guadiana. Ese fue más reciente. Sí, ese fue apenas. más reciente, apenas el 25 de diciembre les mandamos de verdad nuestro más sentido pésame a las dos familias, un fuerte abrazo y vamos a cerrar el programa el día de hoy en un pequeño homenaje al ingeniero Javier García de Quevedo, porque lo tuvimos aquí, no fue el año pasado, no fue en el año 2023, yo creí que había sido en el año 2023 y no, es en el año 2022, o sea, ya tiene pues más de un año, ¿verdad? Un ratito. Que lo tuvimos aquí en los estudios y vamos a cerrar el programa con esta entrevista con él y nos compartía, ¿no? El futuro de los metales y de la minería, ¿no? No solamente en México, sino también sino a nivel mundial, ¿no? Toda una institución dentro del sector minero, toda una enciclopedia de conocimiento, lo que el señor ingeniero Javier García de Quevedo poseía. Así que, pues, antes de despedirnos, Rebe, no nos podemos ir sin dar las gracias nuevamente a todos nuestros patrocinadores, ¿no, Rebe? Si me Sí, ayudas, claro. por favor. Uno de ellos es Crioinfra, a Epiroc, a Cyplus Idesa, a Reina Minas, Altiplano Gold Silver, a MMD, Luer, ¿quién más, Marbe? Higiocervix. Y bueno, y yo tampoco puedo dejar de iniciar este año sin darle las gracias de verdad a todo el equipo de producción, ¿no? A Roy Rosales, que todos los lunes nos hace ver aquí regias, ¿verdad? Con el audio, la iluminación, a Lore, ay, se me olvidaba el apellido de Lorena Espinosa. Lorena Espinosa Smith, que nos hace lucir aquí bellas ante las cámaras. Mariana también, que ella es nuestra diseñadora digital y nos hace estas fabulosas cortinillas de entrada, de salida, de las diferentes secciones que tenemos. Y por supuesto Emilio Calderón, ¿no? También. Emilio Calderón, que es nuestro redactor de noticias. Así que, pues, muchísimas gracias a todos ellos, porque sin ellos, sin Rebe Castro, el programa pues no sería posible. No, y también gracias a ti, Marbe, porque también tú eres la cabeza, entonces tú nos ayudas, que si algo falla, oye, Marbe, y ya, Marbe nos dice qué hacer. Y además de grandes, en lo que hacen, son grandes personas, también, todos, absolutamente todos. Se les agradece que ponen empeño, ponen buena cara. Entonces, siempre. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este programa especial, 1 de enero de este año 2024. Como les dije en un inicio, todo lo mejor para ustedes. Deseamos que nos sigan acompañando, Rebe, que nos sigan compartiendo. Claro, en todos lados compártanos. Acuérdense que siempre estamos aquí los lunes a las 6 de la tarde con sus noticias semanales y un poquito más. Siempre hay algo más, entonces no se lo pueden perder jamás. Ya empezamos con energía, también con temas de energía, así que no se pueden perder el programa de Radar Minero más
energía, ¿no, Exacto. Rebe? Y acuérdense que los miércoles y viernes tenemos la sección que son las 5 de radar, que son 5 noticias rápidas de la semana para que siempre nos tengamos bien informados. Claro, y nos sigan y nos compartan y siempre hablen de la mejor información del sector minero está. En Minería en Vivo o Radar Minero. Muy bien, pues muchas gracias, los dejamos aquí con la entrevista con el ingeniero Javier García de Quevedo y nos vemos el próximo lunes, ahora sí totalmente en vivo. Buenas noches. Es ingeniero químico por la UNAM, con estudios en Administración y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es vicepresidente ejecutivo de Grupo México y a partir del 1 de enero del 2011 ocupa el puesto de presidente de la División de Infraestructura que comprende los negocios de energía, gas, petróleo, autopistas, ingeniería y construcción. Actualmente es vicepresidente del Consejo y vicepresidente ejecutivo de Grupo México que tiene tres sectores de negocios: minería, transporte ferroviario, intermodal e infraestructura. Javier inició su carrera profesional en bufete industrial en 1969 y unos meses después inició su carrera con Grupo México como ingeniero de proyectos y de operaciones. En Grupo México ha ocupado diversos puestos: director general de desarrollo del grupo, presidente y fundador del Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, presidente de Azarco Inc. en los Estados Unidos, presidente de Minera México, presidente de Americas Mining Holding de la división minera, presidente y fundador de la división Infraestructura y director de Administración y Finanzas de Grupo México. Colaboró en Grupo Condumex de noviembre de 1986 a septiembre de 1994. Fue responsable de la creación de la división intermodal de la constructora de telecomunicaciones Procisa y posteriormente ocupó los cargos de director comercial y director de las divisiones de telecomunicaciones y cable automotriz. Es miembro de los consejos de administración de Grupo México, Americas Mining Corporation, Torrey Cooper Corporation, Grupo México Transportes Ferromex y Grupo Rotoplas. Javier fue presidente de la Cámara Minera de México de noviembre del 2006 a agosto del 2007. Y bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida, después de leer su semblanza, al ingeniero Javier García de Quevedo. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto y qué honor Muchas gracias, muy tenerlo bien. aquí. Muchas gracias por la invitación a Carmina y el espacio que nos dan pues, para hablar de esta actividad que para los mexicanos es desde antes de la conquista, ¿eh? Ha sido la industria minera el inicio de todas las cadenas productivas, ¿eh? Así es. Ingeniero, 55 años, platicábamos un poquito antes de entrar al programa. 52 años. 52 años trabajando para el sector. Se dicen rapidito, ¿no? Se me ha pasado muy rápido, Sí, la también verdad. se le ha pasado muy rápido. Muy Esto es rápido. bueno, esto quiere decir que el trabajo que usted ha realizado es algo que le apasiona y que le gusta. Me encanta mi trabajo. Y yo digo, ¿qué significa para usted la palabra minería? Bueno, la palabra minería significa, es una actividad que es el beneficio de los minerales, de los metales que nos brinda la tierra. El beneficio responsable, con sustentabilidad. Ingeniero, con todos estos años que usted tiene en el sector, no podemos dejar de hablar de un pasado que nos precede, porque es precisamente lo que nos marca en el presente, pero también lo que va a marcar nuestro futuro. En los ojos del ingeniero Javier García de Quevedo, ¿cómo ha visto esta evolución y este cambio de la minería en nuestro país? Yo creo que estamos viviendo un cambio muy importante, esto como consecuencia de lo que es todo lo que viene de las energías renovables, de los carros, la transición energética. Lo estamos viendo. Yo creo que hoy en día la industria minera no se concibe si no vamos digitalizando, aprovechar toda la digitalización, la automatización de nuestros procesos, la robotización de algunos procesos. Por ejemplo, en las minas subterráneas, el día de hoy, pues ya existe la tecnología para crear una red interna, con lo cual, pues nuestros mineros tienen un chip en el casco,
y se está viendo en tiempo real en dónde están, ¿no? Al igual que los equipos. También ya es posible operar desde superficie algunos de los equipos, ¿sí? Como son los equipos de perforación, los jumbos de perforación. A la hora de perforar, pues es una de las actividades que puede representar mayor. Entonces ya con stickers se puede hacer de esta manera. Igual que todos los procesos ya en superficie, todo es digitalización para el futuro. ¿Qué siente el ingeniero Javier García de Quevedo estar platicando hoy de esta modernidad, de esta minería moderna, de esta innovación, de esta digitalización? A diferencia de algunos años, usted bueno, así está bien hecha la pregunta o la palabra, ¿no? ¿Lo vio en algún momento en el futuro? No a este nivel. Cuando yo ingresé a la minería se acaba de mexicanizar. En los años 60, todavía la minería principal en México estaba en manos de extranjeros. Y fue cuando viene el cambio de la ley minera, ¿verdad? Donde pues tenían que ser inversionistas mexicanos. Ahí es unos 2 años después me incorporo a Grupo México. Y bueno, las minas, pues realmente faltaba mucha inversión, ¿sí? Había mucha mano de obra dentro de las minas y en el tiempo pues se fueron mecanizando los equipos, se fue modernizando, ¿sí? Mi experiencia es que desde que entré no he dejado de ver cómo se va usando la nueva tecnología y cómo se van haciendo las nuevas inversiones. Todo va cambiando en el tiempo. Y de ser una empresa que producía metales que no eran refinados, pues pasamos a ser una empresa de metales refinados, inclusive con semimanufacturas como es la fabricación del alambrón de cobre, planchones de cobre. Entonces es una integración muy importante. Ingeniero, entonces a usted le toca vivir toda esta parte del proceso precisamente de cuando se llegaba a una comunidad, el hablar con ellos, enfrentarse con este rechazo a veces algún enfrentamiento o a veces de abrirles la puerta y decir, vengan, ¿no? Aquí para que se puedan instalar y pudieran trabajar con mayor facilidad, ¿no? Sí. En un principio, las empresas mineras siempre hemos sido responsables de que nuestros empleados y sus familias cuenten con todas las facilidades. Escuelas, recreación, las colonias, porque es muy importante pero muy en principio no se veía exactamente igual a las comunidades. Las comunidades eran parte de la vida, pero no necesariamente eran parte de la vida. Y viene ese cambio muy importante en donde, pues, estando en una comunidad que es minera, lo muy importante es que todos seamos partes de la vida. Es muy importante que las comunidades nos acepten, ¿sí? Es una aceptación y es lógico. Ellos son los lugareños con los que tenemos que convivir y a quien tenemos que agradecerles mucho todo esto. La minera siempre ha traído progreso. La minera está en lugares alejados. Los mineros tenemos que construir las líneas de transmisión eléctrica, las presas de agua con pozos, las colonias, escuelas y desde luego todas las instalaciones, ¿sí? Y hoy en día, pues muy importante, como lo explicó Irma ahora en el Congreso Mundial, pues a nosotros nos complace mucho ser una de las empresas que más nos dedicamos al desarrollo comunitario. Tenemos 34 centros comunitarios, desde luego en donde se ofrece pues mucha atención a la gente del lugar. 34 y se dicen rapidito, ¿verdad? Ingeniero, también 34 comunidades, pero es todo el trabajo y la labor que hay detrás en estas relaciones comunitarias para convivir mayormente, primero en armonía y posteriormente que esa convivencia se vaya reflejando en beneficios que la comunidad siente, palpa y los vive y los disfruta, ¿no? Así es. Tenemos en las comunidades, para tener una idea, yo creo que más de 2,000 voluntarios.
quizá el equipo de Irma, de su gente, están alrededor de 300, 400, ¿no? Pero a nosotros nos entusiasma mucho ver el gran corazón que tiene la gente, el voluntariado que se ha hecho. Y junto con esto, pues la fundación de Grupo México, que a lo mejor ustedes ya la han visto, el tren de la salud, Es lo que voy a que preguntar. recorremos el país y llegamos a poblados donde no existe la suficiente atención médica, pues todo esto es parte de este desarrollo comunitario. Buscamos que de veras que tengamos algo muy importante que hay que entender. La licencia social no es una licencia por escrito. La licencia social es la aceptación de la comunidad. Si no somos aceptados, no podemos hacer nuestra labor. Entonces se vuelve algo fundamental. Hace años pues decía uno, bueno, tenemos los recursos minerales, tenemos los recursos financieros, ¿sí? Pero hoy en día, si no tenemos esa buena relación con la comunidad, si no tenemos todo lo que se llama la sustentabilidad en sus 3 diferentes dimensiones, pues no se puede avanzar. No,